Hola a todos, muy buen día. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando esta nueva sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del icono de preguntas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder algunas de ellas. Para aquellos que se integran por primera vez en el programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con más de 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro, comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar del día de hoy hablaremos de los cambios y actualizaciones del Códex Alimentarios. Y para ello nos acompaña nuestra experta Lourdes Silva. María de Lourdes Silva es química farmacéutica bióloga graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de alimentos, productos de consumo, cuidado personal y docencia. Se ha desempeñado como química de desarrollo de nuevos productos, gerente de marca, gerente de control de calidad y docente de la carrera de Ingeniería de Alimentos en la Universidad Autónoma Metropolitana y en una escuela de gastronomía. Actualmente, Lourdes se dedica a la consultoría, capacitación y auditorías en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria y calidad, en los estándares Código SQF, en la versión 9, y de inocuidad y calidad, FSSC 22000 versión 5.1, ISO 22000-2018, IFS Global Market Food e ISO 9001-2015. Bienvenida, Lourdes, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Andrea, por la introducción. Y pues yo encantada de la vida de poder estar con ustedes en este webinar, poder compartir este tema tan importante que tenemos el día de hoy. Los principios generales de higiene de los alimentos, de Códex Alimentarios, que has tenido algunos cambios, algunas revisiones, que va a ser muy importante que veamos en esta ocasión. Dentro de la agenda que vamos a tener para esta sesión, vamos a ver un poquito de la historia y revisiones que ha tenido este Códex Alimentarius, un resumen, objetivos, alcance y uso y responsabilidades. Y pues les voy a platicar que prácticamente estos principios generales y compromiso de gestión cuenta con 2 capítulos. Capítulo 1, que son las buenas prácticas de higiene, y capítulo 2, el sistema HACCP. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Empezamos con un poquito de historia. Bueno, pues resulta que en 1943 inicia el compromiso entre 44 gobiernos que surge durante una asamblea de las Naciones Unidas en los Estados Unidos para crear una organización permanente para la alimentación y la agricultura. En 1950 comienzan las reuniones conjuntas de expertos de la FAO y OMS sobre temas relacionados con la nutrición, los aditivos alimentarios y áreas afines. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, que está fundada desde 1945. Es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Bueno, después, en 1954, Austria crea una comisión y por lo tanto sale un código alimentario regional, el Codex Alimentarius Europeo. En 1961, en la 11ª conferencia de la FAO, se establece la Comisión de Códex Alimentarios para la elaboración de normas alimentarias internacionales. En 1963 se tuvo la reunión inaugural de la Comisión de Códex Alimentarius en Roma. Y es ahí donde se aprueba la creación del programa conjunto FAO-OMS de normas alimentarias y se adopta el estatuto de la Comisión de Códex Alimentarios.
En 1969 se redacta el Código de Prácticas Recomendado, que todos conocemos como el identificado como el CAC/RCP1, que es de Comisión de Códex Alimentarios, Código de Prácticas Recomendados 1, es decir, es el documento número 1 de la Comisión de Códex Alimentarios para abordar todo lo que tiene que ver con los principios de buenas prácticas de fabricación y el análisis de peligros y puntos críticos de control, conocido como HACCP o como todos le decimos HACCP. Entonces, esto fue fue adoptado entonces en 1969 y en 1997 hubo una revisión, la primera revisión. En 1999 hubo una modificación, en el 2003 una segunda revisión y finalmente en el 2020 la tercera revisión. Y por lo tanto es el documento que tenemos hoy en día. 2020 entonces marcó la revisión más reciente de Códex Alimentarios, donde se identificó como principios generales de higiene de los alimentos. Muy bien. Lo importante de este Códex Alimentarios, de este documento, es que es aplicable a todos, incluidos los productores primarios, los importadores, los fabricantes, los procesadores, los operadores logísticos de almacenamiento de alimentos, los manipuladores de alimentos, los minoristas, etcétera. Y todos pues tienen la responsabilidad de garantizar que los alimentos sean seguros y aptos para el consumo. Hay una gran responsabilidad de todos los fabricantes, procesadores, etcétera, todos los que he mencionado, para poder garantizar esos alimentos seguros, inocuos y aptos para el consumo. Los operadores de empresas alimentarias, que son las entidades responsables en cualquier paso de la cadena alimentaria. Y por lo tanto, entonces, esto es muy flexible. Los FOB que ven ustedes aquí en esta diapositiva son los Food Business Operators, que son los operadores de empresas alimentarias en español. Entonces, este documento es flexible. ¿Por qué? Pues porque tiene la ventaja de que puede ser aplicable y está al alcance de todos. No olvidemos que hay 5 claves para la inocuidad de los alimentos y estas claves las encontramos en el manual de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que nos dice, bueno, importante mantener una limpieza adecuada, ¿verdad? Muy importante en las instalaciones, en el almacén, paredes, pisos, equipos, utensilios y el personal, por supuesto. Nos dice también separar alimentos crudos de los alimentos cocinados. Muy importante este tema, ¿verdad? Sabemos que los alimentos crudos, por su propia naturaleza, tienen una carga bacteriana importante. La mayoría, pues, son microorganismos patógenos. Y por lo tanto, entonces, tenemos que tener un buen control y una separación apropiada para evitar una posible contaminación de los alimentos cocinados, que estos ya prácticamente son alimentos listos para el consumo. Si se contaminan con algún escurrimiento o con alguna parte de un alimento crudo, estamos pues haciendo una contaminación cruzada microbiológicamente hablando. Nos dice también cocinar completamente los alimentos. Esto es llegar a las temperaturas de cocción apropiadas dependiendo del tipo de alimento para precisamente eliminar los microorganismos patógenos. ¿Cuántos de ustedes comen la carne no totalmente cocida, sino 3/4 o media cruda o que todavía se le vea un poquito de sangre? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Seguramente muchos, muchos, ¿verdad? Entonces, un tema muy importante es que todos los alimentos de origen animal sean completamente cocinados. Nos habla también, por supuesto, de mantener los alimentos a la temperatura segura. Dependiendo de la naturaleza del alimento, algunos pues son estables a temperatura ambiente, pero muchos otros requieren refrigeración y los que ya están listos para consumo, que se sirven calientes, una vez cocinados, deben mantenerse a una temperatura mayor a 57 grados Celsius para no estar dentro de la zona de peligro de temperatura. Esta zona abarca temperaturas que van entre 5 a 57 grados Celsius y en esa temperatura
los alimentos podrían contaminarse si ya están listos para consumo. Y por cierto, también requerimos que el agua y las materias primas sean pues seguras, sean inocuas, de proveedores aprobados y que tengamos todos los controles de estas. Entonces, estas 5 claves pues no las debemos olvidar. Ahora bien, las buenas prácticas de higiene, que es la base para el control de los peligros asociados con los alimentos, pues es muy importante que las consideremos. Estas prácticas son de aplicación efectiva y se puede decir que las buenas prácticas de higiene pueden resultar para alguien suficientes, pueden ser suficientes para algunos operadores, que con esto pueden ellos controlar los peligros. Esto va a depender muchísimo del tipo de proceso, de la naturaleza, del tipo de materias primas, etcétera. Pero en algunos casos, la aplicación únicamente de buenas prácticas de higiene puede resultar insuficiente para garantizar la inocuidad, debido pues, a esta complejidad que puede tener la operación alimentaria o a los peligros específicos que están vinculados al producto, al proceso, etcétera, ¿no? Pueden ser también a las diferencias que tenemos entre los avances tecnológicos, a la vida útil del alimento, el envasado, etcétera. En este caso, seguramente estaremos hablando de peligros significativos que hemos identificado a través del análisis de peligros, que si no se controlan mediante las buenas prácticas de higiene, entonces las debemos de abordar en el plan HACCP a través del análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, en algunos casos va más allá de tener las buenas prácticas higiénicas. Hay que hacer algo más allá, sobre todo cuando hemos determinado que nuestros procesos, nuestros materiales tienen peligros que son significativos. Las principales actualizaciones de Codex que tenemos hoy en día son estas que están marcando aquí. Una de ellas es que hubo un reordenamiento de la estructura de los conceptos de Codex. Hay 2 secciones principalmente. Vamos a ver que tenemos el capítulo 1, que nos habla de las buenas prácticas de higiene, dividido en 9 secciones. Y el capítulo 2 nos habla del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control y las directrices para su aplicación. Entonces, bueno, tenemos una mayor claridad de aplicación en toda la cadena, aclaración de algunos aspectos necesarios y puntuales de cada uno de los diferentes sectores, y es una edición más eficaz, más amigable y facilita más el entendimiento. Si nosotros la comparamos con versiones anteriores, sí podemos ver que es como mucho más fácil de entender y de poder incorporar en las organizaciones. Decíamos que los operadores de empresas alimentarias, los FBO, o los OEA en español, tienen pues una responsabilidad, ya que ellos pues desarrollan, implementan y verifican los procesos para tener productos inocuos y además para usarlos de acuerdo al uso previsto, el uso previsto que vamos a determinar dentro de nuestro sistema HACCP. Poder asegurar que el personal sea competente. En esta revisión de códex alimentarios se habla mucho de la competencia del personal, de la capacitación que debe de ser algo sistemático, algo continuo que tiene que tener una organización. Nos habla de poder mantener la confianza comercial a nivel local e internacional y poder proporcionar información clara a los consumidores que ellos fácilmente deban y puedan entender. En todas las etapas de la cadena de producción alimentaria lo podemos aplicar. Es flexible porque va a permitir a estos operadores de empresas de alimentos desarrollar sus propias prácticas de higiene y va a hacer esto en función de la etapa de la cadena de producción en la que se encuentren y, por supuesto, de la naturaleza del producto y los contaminantes o los peligros que están enfrentándose en cada una de ellas. Estos operadores entonces pues tienen la responsabilidad de qué? Pues entre todos estos temas de higiene y de peligros significativos, es construir una cultura de inocuidad alimentaria, demostrando el compromiso de proporcionar alimentos seguros,
y prácticas apropiadas relacionadas con la inocuidad alimentaria. Entonces, aquí es un tema muy, muy importante, el tema de la cultura de inocuidad. La cultura de inocuidad, de acuerdo a definición de la GFCI, de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, son los valores, las creencias y las normas compartidas que afectan la mentalidad y el compromiso, el comportamiento hacia la inocuidad a través de toda la organización. Por lo tanto, aquí es fundamental el compromiso de la alta dirección. Es fundamental para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria establecer y mantener una cultura positiva de inocuidad y, por lo tanto, reconocer la importancia del comportamiento humano a la hora de proporcionar alimentos inocuos. De ahí entonces considerar todos estos valores, creencias y normas que van a generar un comportamiento a través de toda la cadena. Y la dirección, las gerencias juegan un papel fundamental, ya que pues a través de ellos es como la organización va a tener un comportamiento y va a permitir hacer un crecimiento hacia una mejor cultura, hacia que todos los colaboradores y todos los que estén dentro de la organización puedan aplicar las prácticas higiénicas y todos los lineamientos fundamentales para generar la inocuidad. Entonces, pues bien, la dirección tiene un gran compromiso a la cultura positiva de la inocuidad. Y ahora voy a presentarles algunos de los elementos principales que son importantísimos para mantener esa cultura positiva de inocuidad alimentaria. Uno de ellos, bueno, el principal, vamos a decir, por el cual vamos a iniciar, pues es el compromiso. Que decía yo, el compromiso de la alta dirección o la gerencia, que incluye a todo el personal relacionado con la producción de alimentos, donde queremos esta producción de alimentos consistentemente seguros. Entonces, es la dirección y, por supuesto, todo el personal que está dentro o que está a su cargo, ¿verdad? El liderazgo, el liderazgo que apunte correctamente al objetivo y asegure que todo el personal pueda participar en las prácticas de inocuidad. Por eso se requiere que el personal tenga una muy alta conciencia y un conocimiento de lo que él tiene que generar y la importancia de higiene de todos los empleados en todas las etapas del proceso que se están manejando. La conciencia y comunicación eficaz, la comunicación para evitar desviaciones o para generar expectativas que no son las correctas, sino que haya una comunicación clara y eficaz en todas las direcciones y hacia la dirección. Ahora los esquemas de inocuidad están muy enfocados que dentro de esta cultura de inocuidad, el personal tiene que tener esa conciencia de poder comunicar cualquier tema de inocuidad que pueda estar afectándose en el proceso o en cualquier etapa dentro de la planta, dentro de la organización. Y por supuesto, pues la garantía de los recursos, la disponibilidad de recursos suficientes para poder garantizar pues que el sistema está funcionando eficazmente, incluida la higiene, incluidos los, por supuesto, el cumplimiento de los requisitos legales, tanto del país de producción como al país donde se exporta, así como las especificaciones propias, los requisitos de los clientes, por supuesto. Entonces, garantizar todos estos recursos es fundamental. Dentro de este código, hay una serie de términos y definiciones que podemos encontrar en el documento, en la página número 5. Por supuesto que no voy a tocar todos estos términos porque pues sería bastante tiempo dedicarles a ellos, pero aquí son únicamente estos tres como un ejemplo de que nos habla de lo que es realmente un contacto cruzado. No es una contaminación cruzada, sino un contacto cruzado. Y se considera como la incorporación involuntaria de un ingrediente alergénico, por ejemplo, en donde por algún descuido involuntario, puede haber este contacto cruzado con un ingrediente alérgeno. Ustedes saben lo delicado que puede ser cuando se presenta un alérgeno en un alimento que no lo debería contener. Límite crítico nos establece que es un criterio observable o medible relacionado con la medida de control en un PCC que separa la aceptabilidad de la inaceptabilidad del alimento. Y como otro ejemplo de los términos, la validación de medidas de control, que nos dice que es obtener evidencia de que una medida de control o una combinación de medidas de control, si se implementan correctamente,
es capaz de controlar el peligro. Entonces, bueno, así como esto podemos encontrar varias definiciones. Les decía yo que tenemos eh, dos capítulos. El capítulo 1, que nos habla de las buenas prácticas de higiene, que está dividido en 9 secciones. Voy a mencionar solo algunas, no todas. Entre ellas mencionaría la sección 1, nos habla de los peligros, la introducción y el control. Entonces aquí nos habla de ejemplo de peligros como en el agua, ¿verdad? Peligros que podemos encontrar tanto físicos, químicos como biológicos, contaminación fecal, prácticas de higiene de manipuladores y todo lo que tiene que ver con las superficies en contacto con alimentos durante el procesamiento o durante el trayecto del producto, para que tengamos una real limpieza de todas estas superficies en contacto. Entonces, la sección 1 nos está enfocada a todo lo que tiene que ser la introducción y control de estos peligros. La sección número 2 nos habla de la producción primaria y ahí realmente no todas las situaciones que se describen en ese apartado son obligatorias y cada organización tendrá que evaluar qué medidas debe de implementar. Siempre pues hay que llevar a cabo un análisis de peligros para poder evaluar los peligros y los mismos riesgos que surgen dentro de, por ejemplo, la evaluación del agua para riego de cultivo o la evaluación del estudio de plantación y todo lo que conlleva a la producción primaria. Dentro de la sección 3 hablamos de todo lo que tiene que ver con la instalación y equipo. Entonces, pues bueno, aquí ustedes saben que es necesario pues tener toda la atención con respecto al diseño y construcción de la instalación. Tiene que tener un buen diseño y construcción higiénicos, con una ubicación adecuada y una provisión de instalaciones que permitan que los contaminantes se controlen de manera efectiva. Entonces aquí incluye, pues, entre estos ejemplos, el flujo de los operadores, ¿no? Que pueden ser, pues, a través de tanto procesos, personas y materiales, así como tal vez una clasificación de zonas de control de higiene para materias primas, para producto terminado y evitar de esta manera alguna contaminación. La estructura interna y accesorios, bueno, pues también muy importante, ya que las estructuras que entran en contacto con los alimentos deben tener pues buenas condiciones para que sean duraderas, fáciles de limpiar, mantenerlas de forma adecuada, poderlas desinfectar y evitar aquí la atención importante, como podemos ver aquí en rojo, es el minimizar la contaminación cruzada. ¿De acuerdo? Aquí queremos a toda costa minimizar esta contaminación. En la misma sección 3 de instalación y equipos tenemos también todo lo que tiene que ver con el almacenamiento. Las instalaciones, como también la parte del almacenamiento, cómo deben construirse y diseñarse para, por supuesto, tener el control de las plagas y evitar la generación de plagas. El mantenimiento y limpieza, también estas instalaciones deben de tener un mantenimiento y estar en un cronograma de mantenimiento preventivo y en un plan maestro de limpieza. La protección de la contaminación cruzada. Sabemos que en el almacén podemos tener, tal vez algunos de ustedes, materias primas con ingredientes alérgenos, otros productos terminados ya también algunos con alérgenos, y entonces, ¿cómo evitar? O también podemos tener productos que requieren un almacenamiento en frío, a cierta temperatura, a cierta humedad y demás, y poder nosotros asegurar que minimizamos el deterioro de los alimentos por una pérdida de temperatura, pérdida de humedad cuando se requiere. Y poder también segregar alimentos crudos y cocidos, los que contienen alérgenos de los que no los contienen, para evitar justamente alguna contaminación o algún contacto. Dentro de la sección 4 hablamos de la formación y competencia. Aquí yo les decía que ahora se está enfatizando muchísimo los programas de capacitación o entrenamiento y que hay que considerar los programas de capacitación siempre mantenerlos dentro del negocio de alimentos. Entre algunos ejemplos de esta formación o capacitación, pues tener principios de higiene, medidas para prevenir contaminantes, higiene personal, acciones necesarias para casos de sucesos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lavado de manos y ropa, acciones para evitar problemas
de higiene de alimentos, fraude alimentario, defensa alimentaria y todos los conceptos de capacitación. Aquí lo importante que hay que resaltar es la revisión y mantenimiento del programa de capacitación y, por supuesto, los registros. Los registros van a ser la evidencia de todo lo que estamos nosotros realizando de acuerdo a un programa que cada una de las empresas determinará de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación. Así que requerimos que todas las operaciones y el personal que interactúan tenga un factor de capacitación adecuado para que pueda realmente transmitir la información apropiada sobre los productos a los clientes. Muchas veces tenemos personal que está en el área de ventas y que a veces a ellos no se les capacita. También es importante que estén capacitados, ya que ellos son la primera línea que está directamente pues con los clientes. La sección 5 nos habla del mantenimiento del establecimiento, la limpieza y desinfección y el control de las plagas. Aquí en alguno de los numerales vemos el tema del seguimiento de la eficacia, que nos dice, bueno, entre este seguimiento de eficacia, pues tendremos que evaluar y considerar la posible rotación de los desinfectantes para garantizar que no se cree una resistencia de los microorganismos, que tengamos una muy buena atención al muestreo y a las pruebas de superficie de contacto. Entre ellos también, pues, importante evaluar el aspecto ambiental en cuanto a superficies de equipos, hisopado, ¿verdad? De superficies de los equipos, zonificar nuestras plantas dependiendo del tipo de producto que se esté elaborando y también hacer algunos indicadores de pruebas microbiológicas como hongos y levaduras para ver el ambiente, en qué condiciones se encuentra y de esta manera ustedes puedan pues aplicar todas las medidas necesarias. En la sección 6 nos habla de higiene personal y aquí nos dice pues que pues, nosotros establezcamos procedimientos para la higiene personal y las enfermedades y lesiones que puedan tenerse, que puedan suceder durante pues, las etapas de producción. Nos pone aquí como ejemplo, cuidado con fuentes de contaminación, como los apósitos. Y bueno, ¿qué son los apósitos? No sé si todos lo entendemos porque pues estamos aquí en este webinar, personas de diferentes países, pero un apósito es una especie de compresa o una almohadilla estéril que se va a aplicar sobre una herida para promover la cicatrización y además proteger la herida. Eso sería un apósito. Entonces, será necesario que la persona que ha tenido una herida, quizás leve, se le coloque este apósito y pueda seguir trabajando o no, ¿verdad? Sabemos que lo correcto, lo idóneo sería que en ese momento la alejemos de las áreas de procesamiento. Entonces, tener todos estos aspectos de higiene personal, lavado de manos, el lavado del uniforme, características de cómo ingresar a la planta, etcétera. En la sección número 7 vemos todo lo que es el control de operación y bueno, aquí es una sección bastante grande en donde nos habla de todo lo que debemos de considerar con respecto a la descripción del producto, el proceso y que este operador de empresas de alimentos debe determinar ahí en este momento si las buenas prácticas de higiene u otros programas son los que se requieran para los controles y atención más específicos. En este caso, tal vez será necesario implementar un sistema HACCP. Esta parte de esta consideración no tiene que una nota que es una similitud con los PPROs. ¿Qué son los PPROs? Los programas de requisitos operativos que se establecen específicamente en el esquema FSC 22000, ya que estas condiciones de requisitos operativos vienen de la norma ISO 22000. ¿Y qué se considera como un PPRO? Pues es una medida de control o combinación de medidas de control que se pueden aplicar para prevenir o reducir peligros significativos relacionados a inocuidad de alimentos a un nivel aceptable, pero además donde el criterio de acción y medición u observación que debemos establecer nos permitan a nosotros poder saber si tenemos un control efectivo de nuestro proceso y del producto. Es decir, pues son entonces condiciones que nosotros establecemos para evitar
introducir peligros de inocuidad alimentaria al a los almacenes, a la planta o a cualquier lugar para evitar la proliferación de los peligros. Entonces, sí son actividades muy específicas que nosotros podemos establecer. Y esto lo tiene específicamente el esquema FCC 22000 que viene de ISO 22000. Dentro del control de la operación, tenemos también algunos otros aspectos como pasos específicos del proceso, porque pues bueno, existen muchas fases en los procesos que pueden contribuir a la producción tanto de alimentos inocuos y aptos para el consumo, como que cualquier parte pudiera contaminarse si no tenemos los controles apropiados. Entonces, estas fases varían dependiendo del producto y pueden incluir fases claves como por ejemplo la cocción o el enfriado, el congelado, el secado, el envasado en condiciones de atmósfera controlada según sea el caso. Y también la composición del alimento puede resultar muy importante, ¿verdad? Para poder impedir la proliferación de microorganismos y producir toxinas que vienen de microorganismos, por ejemplo, ¿no? Y entre estos, pues podemos tener aspectos relativos a la formulación, en donde quizás haya la necesidad de adicionar conservadores, como pueden ser ácidos, sales, aditivos, etcétera, todos estos que ustedes conocen, muchos de ustedes conocen. O bien, si tenemos que hacer algunos controles para evitar la transmisión de patógenos, como por ejemplo ajustar un pH o el AW hasta un nivel que podamos impedir la proliferación. Importante pues que exista entonces un sistema para garantizar que el producto esté formulado correctamente y que todos los parámetros de control que requerimos para justamente garantizar esta inocuidad pues los podamos vigilar. Entonces, este paso es también muy, muy importante. Dentro de la sección 8 hablamos del etiquetado del producto, en donde pues todos los alimentos preenvasados deben de incluir información que puede identificar fácilmente en la etiqueta si el producto contiene algún ingrediente alérgeno, que puede ser como ingrediente o cuando puede haber algún contacto cruzado que no pueda eliminarse. Entonces, saben que tenemos esta leyenda de que este alimento eh, está fabricado en una planta que también procesa productos que contienen y se mencionan algunos otros alérgenos. Esto ha sido algo que pues ha, ha tenido muchos comentarios, ¿no? De que esto pues no necesariamente hay clientes que nos permiten tener estas leyendas debido a que nosotros debemos garantizar la correcta limpieza y sanidad para evitar estos contactos cruzados. Sin embargo, es muy importante que en la etiqueta nosotros cumplamos con la información regulatoria de nuestro país, así como del país al que va destinado el producto y poder cumplir con todos estos aspectos. Y la última sección, que es la sección 9, nos habla realmente de lo que es el transporte de alimentos. En esta sección realmente no hubo grandes cambios, solo se describe mucho acerca de las prácticas de higiene que se deben de tomar antes y durante el transporte. Esto es considerar los aspectos de si vamos a requerir un transporte en condiciones de temperatura ambiente o temperaturas que pueden ser de refrigeración o de congelación, las mediciones que hay que realizar antes de hacer la carga, durante el trayecto, ¿verdad? Y la entrega a los clientes, etcétera. Entonces, en esta sección, nada más estos aspectos de, además, las prácticas higiénicas del transporte y del mismo personal. Bueno, de aquí quisiera pasar ahora al capítulo 2, que es el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, APPCC en español, y las directrices para su aplicación. Este capítulo está dividido en 3 secciones. En la primera sección hablamos de los principios del sistema HACCP, que tienen que ver con el diseño, la aplicación y la validación del sistema HACCP que tenemos que realizar siguiendo los 7 principios, que pues vamos a ver ahorita en un momento y que pues la mayoría de ustedes conocen. En la sección 2 hablamos de las directrices generales para la aplicación del sistema, donde hay una pequeña introducción y nos menciona también la flexibilidad para las empresas de alimentos pequeñas o menos desarrolladas. Y la sección 3 nos habla de la aplicación, en donde aquí nos habla
de los 12 pasos que todos conocemos y que se entiende como la metodología de los 12 pasos de Codex Alimentarios, pero con la noticia de que tenemos una treceava. La treceava va a tener que ver con la capacitación. Es decir, siguen siendo los 12 pasos de Codex Alimentarios, pero también nos habla de la capacitación, fundamental y esencial para mantener la cultura de inocuidad, para mantener una armonía en cuanto a la parte de inocuidad que se requiere en una planta de fabricante de alimentos, en un almacén que distribuye, etcétera. Vamos entonces a describir la secuencia lógica para la aplicación del HACCP, donde tenemos el paso número 1, que es formar el equipo multidisciplinario e identificar el alcance. Esto que está aquí en rojo significa que es algo nuevo, ¿no? Identificar el alcance de quién, pues del equipo. Entonces, se debe asegurar que hay que tener en cuenta los conocimientos y competencia técnica adecuados para realmente poder elaborar un sistema HACCP eficaz. Como ven, esta parte de la competencia es fundamental. Por lo tanto, pues esto lo podemos lograr realmente cuando tenemos un equipo multidisciplinario que va a ser responsable de diferentes actividades dentro de la empresa, dentro de la parte que le corresponda, por ejemplo, producción o mantenimiento o calidad o limpieza, desinfección, etcétera. Es decir, el equipo HACCP es el responsable de elaborar los planes HACCP. Los planes HACCP ya es lo último, lo que vamos a tener al final de haber implementado los 12 pasos. El equipo de inocuidad o equipo HACCP, equipo multidisciplinario, define además el alcance de este sistema HACCP que va a tener la organización. El paso número 2, ustedes saben que nos habla de la descripción del producto y su distribución, donde aquí nos menciona de describir la secuencia lógica para la aplicación, en donde pues hablamos pues de lo que es la composición, ¿verdad? La composición, es decir, pues los ingredientes, las características físicas, químicas, como puede ser también el AW, el pH, si lleva conservadores, si lleva alérgenos, muy importante que el equipo los describa y todos los conozcamos. Los métodos, que nos habla también de las tecnologías de procesamiento. Tecnología de procesamiento como pueden ser tratamientos térmicos o si va a haber alguna etapa de secado, de blanqueo, de ahumado, congelación o refrigeración. Entonces, saber cuáles son todos estos métodos especiales y tecnologías de procesamiento. El embalaje, pues muy importante, ¿verdad? Aquí conocer cuál es el tipo de empaque que necesitamos, el empaque primario, el empaque secundario, que muchas veces me dicen, pero el empaque secundario no es importante. Bueno, sí, sí es importante. Todos los empaques son importantes. Desde luego que el principal es el empaque primario, es decir, el que está en contacto directo ya con el producto terminado. La durabilidad, es decir, la vida útil que va a tener el producto en el mercado, los estudios que tuvimos que haber realizado, el almacenamiento para saber las condiciones en las que debemos mantenerlo, la distribución que va a incluir también temas de temperaturas, por supuesto, y todos los límites pertinentes, es decir, los límites establecidos como, por ejemplo, si tenemos límites para la adición de algunos aditivos, si están regulados, si están permitidos, si son restringidos, tiempos y temperaturas que se requieren para, por ejemplo, para la cocción o para la pasteurización o para la esterilización comercial, etc. Entonces, aquí muy importante esta descripción de producto. El paso número 3, pues nos va a decir identificar el uso y los usuarios previstos, en donde aquí debemos de considerar el uso previsto y esperado por el siguiente eslabón de la cadena alimentaria y considerar los posibles grupos vulnerables que podemos tener y agrupar también los productos si es posible. Y bueno, también tener bueno, las características y pasos de procesamiento similares para saber cómo están el producto en el que queremos implementar este sistema de inocuidad para esta garantía de tener un producto seguro, un producto inocuo. El paso número 4 es construir el diagrama de flujo de todo el proceso.
Es un diagrama que tiene que abarcar todas las fases de la producción del producto, incluyendo cualquier reelaboración que corresponda o cualquier reproceso, indicando todos los insumos, incluso de los ingredientes, de los materiales en contacto, el agua, el aire, es decir, a veces necesitamos adición de agua, de vapor, de aire o de algún gas que sea pertinente y cualquier operación compleja de fabricación que podamos tener dentro de este procesamiento y que podamos nosotros definir a lo mejor en diagramas pequeños o múltiples diagramas de flujo que estén vinculados entre sí, porque tal vez necesitemos algunas otras operaciones complejas de fabricación que podamos desglosar en módulos o en diagramas más pequeños. Y luego pues viene la confirmación del diagrama de flujo, en donde aquí lo que se requiere es que el equipo de inocuidad confirme si todas las etapas del diagrama que tenemos descritas de acuerdo a nuestro primer bosquejo que hicimos en este paso 4 son realmente las que se están llevando en planta. Muchas veces yo me percato de que el diagrama que está en papel, cuando yo voy a las plantas y recorro los procesos, a veces algunas etapas ya no coinciden. Hay alguna etapa adicional o cambiaron alguna etapa o montaron un equipo diferente y ya no coincide con el diagrama escrito. Esto que tiene como consecuencia, pues que se pueden además tener ciertos peligros de inocuidad que el equipo de inocuidad no está considerando, ya que no se encuentran todas las etapas del proceso indicadas y revisadas por el equipo de inocuidad. No es suficiente con decir, es que el proceso no ha tenido ningún cambio, o sea, hay que tener la evidencia de que se hizo esta confirmación en sitio de todo este diagrama, que se revisó totalmente lo que tenemos y se actualiza, entonces se firma, se genera algún documento que el equipo de inocuidad puede tener como una evidencia de la confirmación de este. Normalmente esto lo hacemos de forma anual o antes, en caso de que haya habido algún cambio durante el proceso o algún equipo nuevo, alguna tecnología que se esté ahora aplicando, etcétera. Muy importante que entonces el equipo de inocuidad se mantenga altamente comunicado, que se incluyan que todo el equipo de inocuidad sepa cuando hay algún cambio en el proceso, algún reciclado o alguna situación que haya cambiado y que se confirme totalmente que este diagrama de flujo se encuentra totalmente actualizado. Después viene todo lo que son los principios. Tenemos 7 principios y continúa siendo, bueno, como el paso 6 o la fase 6 para llegar a que son 12 en total. Entonces, el paso número 6, principio 1, nos habla del análisis de peligros. Pero ahora, ¿cómo lo define esta revisión de códex? Nos dice, enumere todos los peligros potenciales que es probable que ocurran y estén asociados con cada paso. Realice un análisis de peligros para identificar los peligros importantes, esto es, los significativos, y considere las medidas de control para los peligros identificados. Entonces, recuerden, los peligros importantes serían los peligros significativos. ¿Y cuáles son las medidas de control para estos peligros identificados? Entonces, vean la importancia, o sea, este principio número 1 y todo lo que está en rojo, que es lo nuevo, se puede decir, de esta revisión, es que nos está diciendo todo lo que tenemos que hacer con este principio número 1. Por lo tanto, entonces, esto implica que hagamos todo una investigación de los peligros potenciales, es decir, los razonablemente posibles que van a ocurrir en cada etapa. ¿En qué etapa? En la etapa del diagrama de flujo que ya revisamos, así como también en las materias primas y material de empaque. Muchas plantas no consideran también los peligros que pueden provenir de materiales, ¿verdad? Y hay que describir la fuente o el motivo de la presencia. Por ejemplo, si se trata de un peligro físico, no solamente decir peligro físico, sino decir es un fragmento de metal. ¿Y de dónde? Pues un metal, a lo mejor de hojas rotas en el paso de corte.
o no solamente decir microorganismos o bacterias patógenas, exactamente cuál es el microorganismo que vamos a tener. Entonces, hay que considerar todos estos puntos para el análisis, los peligros asociados con la producción, el procesamiento y, por supuesto, para poder identificar estos peligros significativos, tendremos que hacer el análisis de riesgos que se realiza con la probabilidad de ocurrencia del peligro, teniendo en cuenta la ausencia de programas de prerequisitos y controles adicionales y la gravedad de los efectos adversos para la salud asociados a los peligros alimentarios. Tenemos que conocer cuáles son los niveles aceptables identificados para los peligros y la naturaleza de la instalación de los equipos que estamos utilizando. El paso número 7, que es el principio número 2, nos dice determinar los PCCs. Los PCCs son los puntos críticos de control, que son las etapas en las que vamos a aplicar un control que es esencial para eliminar un peligro o reducirlo a un nivel aceptable. Y bueno, podemos utilizar un árbol de decisiones, aunque fíjense que ya esta revisión de códex ya no tiene como tal el árbol de decisiones. Sin embargo, lo podemos utilizar. Y si no es así, podemos utilizar cualquier otra metodología. Independientemente del enfoque, debemos de considerar si esa medida de control en un paso se usa en combinación con otra medida de control para controlar el mismo peligro, o si es el caso, entonces en ambos pasos pues vamos a considerarlos como PCCs. Si los PCCs se determinan únicamente para los peligros como son los peligros significativos, entonces a partir de este resultado de análisis de peligros, nosotros debemos de establecer en qué parte realmente tenemos el control esencial y que podemos dar lugar a productos potencialmente no inocuos para entonces determinar si esa fase que estamos aplicando es una medida de control, es decir, un PCC, que por supuesto habrá que validar. El árbol de decisiones entonces pues es una herramienta flexible que pues debemos de tener en cuenta, pero pues podemos utilizar otros enfoques como cuáles, pues, por ejemplo, la consulta de expertos, la literatura e información que nos puede determinar si alguna etapa de nuestro proceso es realmente un PCC o no. El seguir usando el árbol de decisiones, pues, ayuda muchísimo y yo también lo recomiendo muchísimo. El paso número 8, que es el principio 3, nos habla de establecer los límites críticos validados para cada PCC. Y estos límites críticos se establecen ya si un PCC está bajo control, por lo que puede utilizarse para separar productos aceptables de los no aceptables. Estos límites críticos deben ser o cuantificables u observables. En algunos casos es posible que esta fase determinada exista más de un parámetro para el que se fijan límites críticos, como por ejemplo los tratamientos térmicos, que incluyen pues límites críticos de tiempo y de temperatura. Y cuando tenemos una desviación con respecto a un límite crítico, esto indica que es probable que se haya producido un alimento no inocuo. Y bueno, pues aquí se espera, ¿verdad? Pues poder especificar y validar científicamente los límites críticos de las medidas de control de cada PCC para obtener realmente la confirmación de que esas medidas fueron capaces de controlar el peligro a un nivel aceptable. Viene el paso número 9, que es el principio 4, que nos habla de la vigilancia. La vigilancia ¿de los PCCs? Es decir, de la medida de control. Y esta vigilancia es la medición u observación programada del PCC en relación con los límites críticos que establecimos. Tanto el método como la frecuencia de vigilancia deberán de ser capaces de detectar a tiempo cualquier incumplimiento de los límites para que nosotros podamos en un momento determinado aislar el producto y detenerlo antes de que salga de nuestras instalaciones. Y por lo tanto, entonces, poder vigilar también si hay una tendencia de estos aspectos que estén afectando y que nos permita a nosotros saber si tenemos una tendencia que esté hablando de una desviación hacia un PCC y que podamos realizar algunos ajustes antes de que se produzca una desviación.
por eso es tan importante que hablemos más adelante de la validación. Y aquí muy importante que la persona que realiza la vigilancia debe ser una persona capacitada, competente, que conozca y entienda muy bien de cuál es su función y su papel en esta parte del proceso. El principio número 5, que son establecer las medidas correctivas, pues es todo lo necesario con respecto a que nosotros podamos en cualquier producto poder saber si ocurre una desviación que nos está dando un producto no inocuo. Y estas medidas que debemos de tomar cuando tiene lugar esta desviación, las necesitamos realizar para garantizar que estamos retomando el control de los PCCs y que el alimento potencialmente no inocuo se va a poder manipular adecuadamente para que cuando llegue al consumidor sea inocuo. Estas medidas deberán incluir pues, la separación del producto que pueda estar afectado y su análisis para garantizar que se le dé el destino correcto, ya sea que el producto se destine a ser reprocesado, por ejemplo, que se pueda volver a pasteurizar o se destine a otro uso. Y por lo tanto hay que hacer un análisis de la causa principal cuando sea posible para poder determinar y corregir el origen de esta desviación para evitar y reducir al mínimo la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Estas medidas correctivas las debemos revisar de forma periódica para poder identificar tendencias y garantizar pues la eficacia de las mismas. Luego viene el principio número 6, que es la validación del plan HACCP y los procedimientos de verificación. Bueno, aquí es un tema muy importante donde comúnmente hay una gran confusión en la industria con respecto a validar, a verificar, etcétera. Y bueno, algo muy importante es que antes de implementar el plan, es necesario validarlo. ¿Cómo voy a implementar un plan que no he validado? ¿Para qué lo voy a implementar si no está validado? Entonces, esto consiste en poder asegurar que realmente el pues todos los elementos que tenemos y que encontramos para los peligros significativos van a ser capaces de controlar ese peligro. Y por lo tanto, que nosotros pudimos identificar peligros, puntos críticos, límites críticos, medidas de control, la frecuencia y tipo de vigilancia, las medidas correctivas y también la frecuencia y tipo de verificación, para de esta manera nosotros poder registrar la información de ese proceso en particular. Esta validación de medidas de control y sus límites críticos se deben de realizar desde que estamos desarrollando el plan y antes de implementarlo. Esta validación podría incluir incluso una revisión de literatura científica, el uso de modelos matemáticos, estudios de validación que existen ya, o el uso de orientaciones elaboradas por fuentes reconocidas, de información técnica, de proveedores, de equipo de proveedores de productos químicos, que ellos ya han hecho retos microbianos, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante para la validación. Y cuando tenemos todo cambio que pueda repercutir a la inocuidad, también pues realmente requiere de una revisión nuevamente del sistema y cuando sea necesaria una revalidación de nuestro plan. O lo hacemos al menos anualmente o cuando ocurra algún cambio. Por lo tanto, la validación no es todos los días, la validación es una vez al año. Y luego escucho mucho yo el término de que todo el tiempo estamos queriendo hacer validación, todo el día y en todo momento. La verificación, la verificación es ya que hemos aplicado el sistema HACCP, entonces vamos a establecer esos procedimientos de verificación para confirmar que el sistema HACCP funciona eficazmente. Y por lo tanto, entonces podemos realizar actividades de verificación, ya sea de forma continua para garantizar que el HACCP está funcionando de acuerdo a lo que habíamos previsto y continuará funcionando eficazmente. Entonces, para determinar si nuestro HACCP funciona correctamente de acuerdo a lo que hemos planeado, podemos pues aplicar la verificación que incluye, por ejemplo, observaciones, auditorías e incluso auditorías internas, las externas también. Y pues de esta manera nosotros podemos tener diferentes actividades de auditoría. Es importante que analicemos los registros de vigilancia para confirmar que los PCCs están bajo control, que examinemos estos registros de las medidas correctivas, incluidas las desviaciones que llegamos a tener, cuando pues podemos encontrar que hay alguna desviación,
que observemos pues todas las medidas de control que se llevan a cabo de acuerdo al plan HACCP y podamos de esta manera realizar también el muestreo y análisis del producto y del proceso, por ejemplo, la presencia de contaminantes microbiológicos y sus indicadores. Podamos examinar el sistema, incluido el análisis de peligros entre las auditorías que tengamos y, por supuesto, la verificación que se realiza durante el proceso la realiza una persona distinta de la encargada de llevar a cabo la vigilancia y las medidas correctivas. Y esta verificación que realiza alguien diferente es para pues poder verificar que se llevó a cabo la correcta vigilancia y las medidas correctivas si hubo necesidad de llevarlas a cabo. Y bueno, finalmente tenemos el principio número 7, que nos habla de establecer todas los documentos y registros para poder aplicar nosotros realmente un sistema HACCP. Es fundamental que apliquemos todas las prácticas de los registros que tenemos, ¿no? Registros eficaces y precisos donde podemos nosotros documentar los procedimientos del sistema HACCP, como cuál, pues un procedimiento de vigilancia, un procedimiento de verificación, el procedimiento de medidas correctivas cuando haya alguna desviación y de esta manera mantener los registros que pues van a ser como la evidencia de que estamos haciendo todo lo que dijimos de acuerdo a nuestro plan, que además está validado. Algunos ejemplos de estos documentos, pues puede ser pues todo desde el paso número 1, ¿verdad? La conformación del equipo de inocuidad, todo lo que es la descripción del producto y su distribución, el uso del producto, el diagrama de flujo verificado, el análisis de peligros con una base científica, cómo determinamos los PCC, si usamos un árbol de decisiones o no, cómo determinamos los límites críticos y la base que usamos, la forma en la que hicimos la validación. O sea, tenemos una gran cantidad de documentos. Algunos ejemplos de registros pueden ser las actividades de vigilancia de los PCCs justamente y los registros de las desviaciones y medidas correctivas que hicimos, si es que hubo alguna desviación, y todos los procedimientos de verificación. Entonces, pues son etapas sumamente importantes. Aquí terminamos los 12 pasos, pero yo les decía que esta revisión de Códex trae una siguiente etapa que nos habla de lo que es el entrenamiento, la capacitación, y nos dice que es un elemento esencial para la implementación efectiva del HACCP. Y estos programas de entrenamiento deben estar diseñados para que podamos abordar conceptos al nivel apropiado de conocimiento y habilidades del personal que está siendo capacitado, saber a quién se lo estamos dirigiendo esta capacitación y revisar y actualizar periódicamente y dar reforzamiento de la capacitación las veces necesarias. Esto forma parte de la cultura de inocuidad. Instruir al personal y el que está haciendo la vigilancia sobre estas medidas que él debe de tomar y la necesidad de actuar es sumamente importante, por lo tanto, personal capacitado. Y pues necesario que siempre está en una capacitación constante. Este código o este códex, ¿verdad? Códex alimentarios, esta revisión nos habla mucho de cuando sea necesario volver a capacitarse como parte de las acciones correctivas para cualquier desviación y que podamos nosotros entregar realmente productos inocuos. Entonces, bueno, pues hasta aquí una revisión general de todo lo que es esta última revisión del 2020 de Códex Alimentarios. Y pues en este momento, Andrea, si tenemos por ahí algunas preguntas, con todo gusto tenemos tiempo para poderlas atender, con muchísimo gusto. Okay. Sí, tenemos algunas preguntas de los participantes. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación. Vamos a leer algunas de las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el medio oficial para consultar el códex con estos cambios? El medio oficial, bueno, entrar a la página de Códex Alimentarios es la página oficial, pues es así tal cual. Pues pónganse en un buscador de internet, en su explorador Códex Alimentarios y entren directamente a la página y está el documento se llama Principios Generales de Higiene de los Alimentos, que está titulado como CXC1 1969
adoptado en el 69 y enmendado en el 99, con las revisiones que tenemos hoy, que la última es del 2020. Pero es así, Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Si le ponen 2020, pues sale también directamente este documento del cual acabo de platicarles de manera general. Muchas gracias, Lourdes. Mira, la siguiente pregunta es una consulta sobre la forma de determinación en que un peligro es importante o no. Ok, bueno, muy, muy importante dependiendo del sector alimentario donde nos encontramos. Hay que hacer todo un análisis, es decir, HACCP no es algo que yo pueda una tarde de inspiración sentarme en mi oficina y decir, bueno, como qué peligros se me ocurren que voy a poder determinar o tener. No, aquí es todo un trabajo de investigación que debe realizar todo el equipo de inocuidad, no solamente una persona, en donde tenemos que ver cuáles son realmente los peligros asociados, inherentes a las materias primas, inherentes al proceso, porque hay procesos muy nobles en donde realmente no hay peligros, en cambio otros, por su tipo por el tipo de materia prima que estamos utilizando y el origen de estas y su naturaleza, pues tienen peligros inherentes. Ahora bien, ya que hemos definido cuáles son esos peligros a través de una investigación bibliográfica, a través de fuentes científicas, a través de información de normas, las normas nos pueden dar también mucha información de todos estos aspectos que debemos cuidar, pues hacemos un análisis de riesgo donde evaluamos la probabilidad de que se presente este peligro y la severidad o gravedad qué conlleva cuando está presente. Podemos hacer una matriz de probabilidad y severidad que nosotros podamos establecer. Mi recomendación es, la parte de severidad debe de tener una base científica. ¿Qué severidad tiene la presencia de salmonela en un producto determinado? Bueno, depende del producto, depende de los casos, de los brotes que se hayan encontrado en la literatura. No es lo mismo hablar de productos crudos, de productos del campo, a materias primas que compramos de otros proveedores que ya están procesados. Entonces, es muy importante determinar la severidad en base a un fundamento científico y la probabilidad de que se presente. Sí nos ayuda muchísimo el histórico que tenemos en planta. A veces me dicen, es que no tengo histórico. Bueno, lamentablemente hay que generar un histórico. Hay que ver qué resultados hemos obtenido a lo largo de la recepción de materias primas, por ejemplo, de nuestros proveedores. ¿Son proveedores aprobados? ¿Qué información tenemos relativa a los proveedores? En el proceso, ¿qué situaciones hemos tenido del proceso? Recordemos que las tres principales fuentes de peligros son la infraestructura, que incluye la planta, los equipos, todo el diseño de la propia planta, el ambiente producción. La segunda fuente es el personal. El personal que no es competente, que no está capacitado, que no tiene buenas prácticas higiénicas, es una fuente de peligros. Y el tercero es los propios materiales, las materias primas, el material de empaque. Algunos son peligros inherentes ya en cada uno de ellos. En base a esta probabilidad de que se presente el peligro, dependiendo del histórico y de las situaciones que me he enfrentado, yo puedo generar entonces la matriz de probabilidad y severidad y de esta manera determinar en qué momento, dependiendo de los resultados que me arroje la matriz, yo voy a determinar que a partir de aquí estos se van a considerar peligros significativos. Ahora bien, no todos los peligros significativos se controlan con un punto crítico de control muy importante. Hay que saber en qué etapa del proceso estamos para saber si esa medida de control es específica para eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable o hay una etapa posterior. Esto entonces nos va a permitir saber si el peligro significativo es o no controlado por un PCC. Entonces, muy importante primero determinar cuáles son los peligros significativos, ayudándonos de una matriz de probabilidad y severidad. Una vez que hicimos la identificación de peligros, peligros razonables que pueden ocurrir en nuestro proceso, en las materias primas, considerando lo que nos ha sucedido y lo que nos dice la fuente científica. Importantísimo para resumir la información científica,
la literatura que tenemos disponible nos va a ayudar muchísimo a poder evaluar la severidad del peligro. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué ya no se considera necesario el árbol de decisiones? No, no es tanto que no se considere necesario, o sea, es una herramienta. Esa herramienta, pues, de hecho, yo conozco por ahí como 3 versiones de árboles. La más usada es la que está en el documento de Codex Alimentarios en la última revisión, la revisión 2. Esta es la revisión 3. En esta revisión en particular ya no está presente ese diagrama del árbol, pero no quiere decir que no la podamos usar. Y tampoco yo mencioné que ya no es necesario, no, o sea, es una herramienta. En esta revisión no lo pusieron, no está, pero no quiere decir que no lo usemos. Para mí personalmente, como ya una recomendación personal, pues sigamos usándola. Pero también, como yo les decía, la propia información científica que encontremos en literatura nos va a permitir realmente evaluar la significancia de un peligro. Pero aquí es bien importante tomar como referencia la información científica. En muchas ocasiones, en auditorías, cuando yo reviso los planes HACCP, y les pregunto, oye, ¿cómo determinaste la significancia de un peligro? Pues simplemente me dicen, no, pues es que como estoy hablando de salmonela, pues ya seguro que es gravísimo. Bueno, espérame, o sea, ¿de qué salmonela estamos hablando? ¿O de qué E. coli? Sabemos que, bueno, sí son microorganismos patógenos, pero el nivel de severidad podría variar, no necesariamente va a ser siempre el más alto, va a depender del producto, va a depender de muchas cosas. Entonces, el árbol sigue siendo una herramienta que yo en lo particular recomiendo. No es que se haya eliminado y se deje de usar, sino que en esta versión, pues no lo pusieron. Sin embargo, no está negado a que lo sigamos usando. Bien, acá por acá nos pregunta otra persona, adicional al árbol de decisión, ¿qué otras fuentes o herramientas pueden ser consultadas para determinar los PCC? Como lo mencioné, ¿no? Incluso en la presentación les decía que puede ser con información de expertos que puede ser en la literatura. La propia literatura, por ejemplo, no es lo mismo hablar del procesamiento de un vegetal en el que por información de la FDA encontramos que hay brotes de E. coli O157H7, que sabemos que es una cepa muy dañina, por ejemplo, en vegetales de hojas verdes. Existe literatura científica, FDA, literatura seria, que nos dice que ha habido brotes de E. coli O157H7. Lo mismo puede suceder de una Listeria monocytogenes en algunos productos alimenticios. Entonces, esta información científica que tenemos en literatura nos va a permitir a nosotros saber que la severidad pues es alta. ¿Yo cómo calificaría la severidad de ese peligro? Alta. Ahora, la frecuencia, bueno, la frecuencia es el histórico, cuántas veces se ha presentado en planta. A lo mejor en planta y derivado a que tenemos lo primero antes que nada, lo fundamental, los programas de prerequisitos y las buenas prácticas forman parte de los programas de prerequisitos, podemos tener entonces proveedores aprobados como un programa de prerequisito. Si yo tengo proveedores aprobados, seguramente la frecuencia de encontrar ciertos peligros es muy baja, aunque la severidad sea alta. Si yo combino probabilidad con severidad, quizás yo no tenga un peligro significativo derivado de los programas de prerequisitos robustos que yo tenga implementados y por lo tanto la severidad es alta, pero la frecuencia es muy baja y por lo tanto entonces el nivel de peligro ya resulta que no es significativo y que lo puedo seguir controlando con qué? Con programas de prerequisitos y no necesariamente con PCCs. O sea, ver una planta que está llena de PCCs quiere decir que no tiene programas de prerequisitos o que no le ha quedado clara la función de los programas de prerequisitos. Peligros hay en todos los procesos, pero peligros significativos no son tantos. ¿Cómo controlamos los peligros no significativos? Con programas de prerequisitos y las buenas prácticas higiénicas que forman parte de los programas y los no significativos, perdón, y los significativos con los PSCs. Entonces,
Todo esto es de lo mismo, o sea, de información científica, de hacer un buen análisis. Por lo tanto, la conformación del equipo de inocuidad es fundamental y que el equipo de inocuidad tenga bien definido el nivel de responsabilidad que va a llevar dentro del equipo para que nos ayude a determinar los peligros y de ahí podamos establecer la significancia de los mismos. Espero haber sido clara. Muchas gracias, Lourdes. Nuestra siguiente pregunta es, dice, en el proceso de validación de HACCP, ¿qué pasa cuando el sistema ya está implementado y no existe la evidencia científica o empírica, no está disponible? ¿Qué se hace en este caso? Pues si no hay, bueno, siempre hay información que nos pueda servir. Lamentablemente es cierto, a veces tenemos los planes HACCP implementados y no los hemos validado. Lamentablemente lo hacemos a veces al revés. Primero implementamos y luego validamos en el mejor de los casos, si no es que un auditor nos dejó alguna no conformidad. Entonces, bueno, si no tenemos de verdad nada, pues hay que desarrollarlo. Nosotros debemos desarrollar el mecanismo de cómo validarlo. Y tenemos que buscar la validación. Les recomendamos muchísimo los cursos que tenemos de HACCP avanzado, donde tocamos los temas de validación. Hay 5 enfoques para validar. ¿Qué enfoque o qué combinación de enfoques vamos a usar para validar? Para validar qué? La medida de control. ¿Qué medida de control? Pues el PCC, por llamarlo de esta manera. Yo no voy a validar la temperatura, no. Yo voy a validar el proceso térmico, por ejemplo, la pasteurización. ¿La pasteurización cómo la puedo validar? Pues con enfoque netamente científica y técnica, con información científica que ya existe. Mientras yo aplique los controles tal y cual me los dice la literatura científica, una literatura seria y científica, ayudado también de aspectos técnicos del proveedor del equipo, con eso yo estoy ya validando. Pero normalmente la industria de alimentos hace una combinación de enfoques entre la información científica y la operacional. La operacional quiere decir que, bueno, pues yo hago una serie de análisis eh, antes y después de aplicar la medida de control. Entre ellos figuran los microbiológicos, aunque por favor les recalco muchísimo, un análisis microbiológico no es equivalente a una validación. Muchas veces en auditoría, cuando yo pido la información, la validación, me entregan justamente un montón de análisis microbiológicos. Y yo me quedo, bueno, ¿y esto qué es? Estos análisis microbiológicos son verificaciones. La verificación forma parte de la validación. Sí necesito hacer microbiológicos, tal vez físico-químicos, en una limpieza tal vez evaluaciones con kits de alérgenos para liberar las líneas o con mediciones de ATP, etcétera. Pero necesito primero haber hecho una validación. Entonces, si la verificación forma parte de la validación, tengo que hacer análisis, tengo que hacer un estadístico para determinar en qué nivel de confianza estadísticamente hablando yo puedo considerar que esa medida de control con los resultados de la verificación, que pueden ser microbiológicos, físico-químicos u otras pruebas, me van a dar el resultado esperado y que es eficaz para el control del peligro. Entonces, de esta manera, yo puedo usar un enfoque también operacional en donde tengo que establecer todo un diseño de cuántas muestras voy a tomar, qué tipo de análisis, cuáles van a ser mis parámetros de medición y de evaluación, contra qué voy a comparar, qué normativas tengo al respecto para poder hacer la comparación, cuánto tiempo voy a utilizar, voy a estar recabando muestras. Esto tiene un costo, desde luego. Tengo el personal adecuado para hacer los análisis, tengo que usar un laboratorio externo acreditado. ¿Esto cuánto me va a costar? Porque sí tiene un costo. ¿Y por cuánto tiempo voy a estar recabando muestras? ¿De qué lotes? ¿De qué líneas? ¿De qué turnos de producción? Y tengo que establecer todo un enfoque. Con todo esto, recabo la información, hago todo un análisis y si yo no tenía, como me dicen aquí en la pregunta, ningún dato, pues yo voy a recabar de toda esta información que obtenga. Y con esto, final, concluyo, esta medida de control queda validada debido a estos resultados obtenidos y la evaluación estadística que hice de todos estos análisis, o bien no queda validada y por lo tanto tengo que modificar o algo en el producto o algo en el proceso para establecer una medida de control apropiada.
Si la medida de control no la puedo validar, es que no es la medida realmente para la eliminación del peligro de inocuidad que requerimos o para reducirlo al nivel aceptable que necesitamos. Entonces aquí es todo un mecanismo donde tenemos que entender muy bien los enfoques y cómo organizar nuestro plan de validación. No es algo tan sencillo, es algo que requiere tiempo, necesito apoyo de la dirección con los recursos, con las capacitaciones, con el presupuesto para los análisis externos que pudiera ser necesario, etcétera. Y hay algunas medidas de control que son más fáciles de validar que otras. En algunas requiero microbiológicos, en otras tal vez no necesito una prueba microbiológica. Entonces depende de qué estemos hablando. Pero de que haya información en literatura, sí existe muchísima que yo le recomendaría a esta persona que inicie haciendo una buena búsqueda de información, que también, bueno, se capacite para poder lograr establecer los enfoques adecuados y el diseño más acorde para poder hacer la validación. Muchas gracias. La siguiente pregunta, aquí nos comentan que aún queda un poco de duda en entender las diferencias entre monitoreo, validación y verificación. ¿Nos puedes, por favor, dar ejemplos para poder identificar estos tres procesos? Sí, claro que sí. Miren, les recomendamos muchísimo, de verdad, nuestros cursos de HACCP avanzado, pero a ver, en lo más rápido posible. El monitoreo equivale a la vigilancia. Realmente la palabra correcta en español es vigilancia y así es como lo está manejando Codex Alimentarius. Le decimos monitoreo porque viene del inglés monitoring, pero bueno, vamos a pensar, el monitoreo. El monitoreo es una actividad donde ahorita en este momento alguien en la planta, el que está monitoreando el PCC, está llevando a cabo en la planta. Es decir, a lo mejor le decimos, cada 2 horas vas a pasar las probetas con los patrones, las probetas que traen las partículas de acero inoxidable, ferroso y no ferroso, por el detector de metales. Cada 2 horas lo vas a hacer. Eso es el monitoreo, la vigilancia, donde estamos vigilando el funcionamiento del detector. O bien a un operador le decimos, cada hora vas a ir visualmente a ver el termograficador donde está el pasteurizador o el cocedor o el equipo y vas a anotar cuál es la temperatura y el tiempo exacto, por ejemplo, ¿no? Puede ser el caso. Estamos haciendo una actividad en el presente, vamos a llamarle de esa manera. En el presente estoy eh, haciendo mediciones, observaciones, de una forma planeada. El monitoreo es una secuencia de mediciones, observaciones planificada. O sea, no es de que al rato yo puedo y voy y checo la temperatura, es planeado, cada hora, cada 2 horas, cada 30 minutos, con la frecuencia que el equipo de inocuidad nos haya establecido. La verificación es una actividad en donde yo voy a confirmar que lo que establecí en los procedimientos se lleve a cabo. Y puedo hablar un poquito del pasado. Por ejemplo, las actividades de monitoreo que son en el presente, ahorita se están llevando a cabo, en un momento se van a convertir en actividades del pasado, en donde el que verifica va a ir a ver, va a ir a constatar, a confirmar que esas actividades de monitoreo o de vigilancia se hayan realizado cada hora desde las 8 de la mañana hasta esta hora. Entonces ya hablan un poquito del pasado, donde confirmamos que se realizaron las actividades de monitoreo puntualmente como están descritas en el procedimiento de monitoreo. Es decir, actividades que ya están documentadas en un procedimiento. Yo voy a verificar que se hayan realizado tal cual dice el procedimiento. Es decir, hacemos lo que decimos realmente, voy a ir a verificar. La validación es un concepto en donde yo tengo una evidencia de que cuando se aplica la medida de control o la combinación de medidas de control, si las aplicamos correctamente, van a ser capaces de controlar un peligro. Por ejemplo, la pasteurización, que es una medida de control, es un proceso térmico para la eliminación de microorganismos patógenos.
Entonces, esa pasteurización y quizás con combinación con algunas otras medidas, pero enfoquémonos a la pasteurización, me está dando resultados de que esa medida está y seguirá, estoy hablando de futuro, ¿verdad? Está y seguirá controlando el peligro. Es decir, yo siempre les digo como ejemplo, me puedo ir a dormir tranquilamente porque como ya validé esa medida de control, sé que seguirá controlando el peligro aunque yo no esté ahí en la planta. Me puedo ir a dormir y a almorzar tranquilamente y esa medida seguirá siendo eficaz. Y por eso la revalido cada año o antes si hubo algún cambio en el proceso, en la materia prima, en la formulación o en algún aspecto. Lo tengo que revalidar. Entonces, estamos hablando de monitoreo, es algo que hago en el presente, que en este momento se realiza. Son actividades descritas, planificadas. La verificación es la confirmación de que se llevaron a cabo esas actividades como está descrito en los procedimientos y la validación es obtener la evidencia de que esa medida de control, cuando la apliqué además adecuadamente, me dio eficazmente el resultado esperado y lo seguirá haciendo. Y cada una tiene sus aspectos diferentes, ¿no? Como ya les decía, la validación hay que realizarla a través de enfoques, la verificación la tiene que hacer una persona diferente a la que está monitoreando y el que monitorea es una persona que está capacitada para hacer el monitoreo en el tiempo presente, en el instante que le corresponde, con la frecuencia que determinó el equipo de inocuidad. Espero en grandes rasgos haberles resumido estas tres importantes actividades. Muchas gracias, Lourdes. Continuamos con las preguntas. No, espérame porque tenemos bastantes. La siguiente pregunta es, ¿los cambios en el códex estarían cubiertos por los requisitos que exige el esquema FSSC 22000 en su versión 5.1? No es que el códex haya hecho una revisión para cumplir con ese esquema. En realidad, códex alimentarios son directrices, son lineamientos generales y más bien los esquemas de inocuidad se basan en HACCP. El HACCP, Codex Alimentarius, es el que a nivel mundial es reconocido porque tiene una base científica, es la mejor metodología para el control de peligros y por lo tanto más bien los esquemas de inocuidad se basan en HACCP. Entonces, esta revisión de Codex no es tanto porque haya sido como una idea acerca del cumplimiento de algunos esquemas de inocuidad como FSC que ahorita preguntan. Simplemente pues se hizo una revisión, la última ya tenía la revisión 2 ya tenía bastantes años atrás y se hizo ahora para tener una estructura más fácil de entender, entenderla también por las pequeñas empresas que apenas están iniciando y que ahora ya, pues los clientes les exigen tener certificaciones o tener al menos esquemas de inocuidad o les exigen ya hablar de temas de HACCP y que ellos no entienden. Entonces, esta revisión lo hace un poco más amigable. Si lo leemos con más detalle, es más amigable, nos hace sentir como más fácilmente la diferencia de, para algunas plantas, las buenas prácticas higiénicas, con eso es suficiente, pero para otras no, dependiendo de la naturaleza del producto, del proceso, de los peligros inherentes. Y de esta manera saber que necesito tal vez capacitación para entrar a los temas de HACCP porque soy una planta nueva y que tengo poco en este giro y que apenas estoy empezando a conocer los conceptos. Entonces, no fue tanto para dar cumplimiento o no con algún esquema de inocuidad. Estas son directrices, ¿verdad? Principios generales de higiene que todos los esquemas de inocuidad tienen como base para poder lograr el control de los peligros. Eso es lo que podría decir Andrea. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué pide el códex para realizar la reevaluación del HACCP anual? ¿Qué pide el códex? No es que el códex pida, sino más bien los esquemas de inocuidad que hoy en día conocemos, entre ellos, pues podemos hablar de FSC, que es uno de los que aquí se mencionaron, SQF, BRC, IFS, todos los esquemas de inocuidad normalmente son los que nos dicen, ¿no?
hay que revisar nuestros planes HACCP anualmente. Códex Alimentario lo que nos dice, no nos dice que sea anualmente. Códex Alimentario nos dice, hay que revisarlo las veces que se necesite, las veces necesarias. Esto es, ¿cuándo diríamos que son las veces necesarias? Pues cuando hacemos algún cambio, cuando incorporamos una nueva tecnología, cuando tenemos un nuevo proveedor, cuando reformulamos. Es el momento de que el equipo de inocuidad vuelva a hacer el análisis de peligros, vuelva a revisar el diagrama de flujo, porque quizás haya etapas que cambiaron o que se adicionaron o que se quitaron del diagrama y que hay que considerar si hay nuevas para ver los peligros que pueden provenir de esas nuevas etapas. Recuerden las 3 fuentes de peligros que mencioné. Entonces, Codex en sí no nos dice cada año, nos dice que con las veces que haya alguna modificación, nosotros revisemos. Pero bien sabemos, aquellas plantas que están certificadas con esquemas de inocuidad, como estas que mencioné, que el esquema es el que pide que anualmente o antes, si hubo algún cambio, se haga una revisión, incluso una revalidación, si es necesaria. Pero no es tanto que el códex nos lo esté diciendo que sea de forma anual. Es decir, si yo en 3 meses hice un cambio, adicioné una materia prima, bueno, es el momento de revisar y de ver si esta incorporación de la materia prima no me genera nuevos peligros o al contrario, me está hasta reduciendo porque tengo una mejor materia prima o una mejor actividad de procesamiento, una nueva tecnología de procesamiento que ahora me reduce o me quita ciertas características del producto y por lo tanto tiene menos peligros. En fin, hay que analizarlo con todo detalle. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Nos puedes decir, por favor, cuál es la diferencia entre límite crítico y punto crítico? Sí, bueno, límite crítico es lo que va a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable. Es en donde decimos o es inocuo o ya no es inocuo, ya es un producto potencialmente no inocuo, donde ya establecemos los límites que van a ser parámetros que pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos, pueden ser observables inclusive, y que nosotros sí tenemos que medir, donde el que vigila o monitorea, como le decimos, está de manera planificada, con una secuencia planificada, justamente haciendo inspecciones visuales, o está tomando mediciones visuales o documentadas, midiendo muchas veces o pasando los patrones en el detector de metales, etcétera. El límite, entonces, es lo que diferencia lo aceptable de lo inaceptable y viene de una fuente científica, de una normatividad, de algunos requisitos de clientes, siempre y cuando no se infrinja los aspectos regulatorios. Ese es el límite crítico. Y bueno, punto de control entendí, o punto crítico de control, no sé, pero bueno, voy a definirlo dos. Punto crítico de control es la etapa del proceso, la etapa en la que yo puedo aplicar un control que además es esencial para eliminar un peligro o para disminuirlo a un nivel aceptable. Hay peligros que sí podemos mantener a un nivel aceptable y esto viene de normativas, pero hay peligros que no los podemos tener. Por ejemplo, un microorganismo patógeno. ¿Qué nos dicen las normas acerca de cuántas unidades formadoras de colonias podemos tener de listeria o de salmonela? Pues ninguna, nos dice ausente. Quiere decir que ahí tenemos que eliminar el peligro. Entonces, el PCC es la etapa del proceso en la que voy a eliminar o a reducir a un nivel aceptable según sea el caso. Y PC, que es un punto de control, pues sería también cualquier medida que me puede ayudar también, por supuesto, a eliminar o a reducir peligros en cualquier parte del proceso, pero aquí no estamos hablando de los peligros significativos. Los peligros significativos sí son los que abordamos en HACCP y por lo tanto a través de PCCs. Los que no son significativos, los abordamos con programas de prerequisitos como medidas de control y pueden ser llamados también PCs o medidas de control, ¿no? Por ejemplo, tal vez algo que tiene que ver con aspectos incluso de calidad.
de que a la recepción de la materia prima hay un punto de control, ¿verdad? Donde la materia prima tiene que cumplir con ciertas características para que pueda ingresar al almacén. Si no, pues la rechazamos. Eso es una medida cualquiera, una medida de control que hacemos para reducir peligros que sí pueden ser algunos de inocuidad o de calidad inclusive, pero que no son los significativos que forzosamente tendrán que entrar en un plan HACCP. Espero haber sido clara con esta respuesta. Muchas gracias, Lourdes. Y bueno, ya casi llegamos al final. Ahora te voy a decir, esta es la última pregunta. Y Ok. dice, ¿qué capacitaciones nos puedes recomendar para personal HACCP y personal no HACCP que tiene el contacto con los productos? Para personal HACCP y no HACCP, bueno, quisiera entender que entonces es capacitación para el equipo de inocuidad, el equipo que está con la responsabilidad para desarrollar los planes HACCP. Bueno, pues desde luego un curso de HACCP. O sea, un curso de HACCP es así como obligatorio, un curso completo de HACCP. Curso de HACCP avanzado para entender más los conceptos de validación. Por supuesto, también importantísimo que el equipo de inocuidad esté al día en materia de temas como fraude alimentaria, defensa alimentaria, los programas de prerequisitos, incluso también principios de auditoría, aspectos de microbiología y, por supuesto, si es una planta que se va a certificar en algún esquema de inocuidad, pues también un curso de esa normatividad o de ese esquema, SQF, FSC, BRC o según conlleve. Y el resto del equipo, o bueno, más bien de las personas que quiero entender no están tan involucradas con lo que es HACCP, bueno, pues todos como parte y compromiso de la cultura de inocuidad, pues deberían de entender lo que son las buenas prácticas higiénicas, algunos también entender los temas de defensa alimentaria, temas de manejo de alérgenos, contaminación cruzada, aspectos microbiológicos, a lo mejor con un concepto básico y general para algunos colaboradores y para otros tal vez con un enfoque más específico, más técnico, dependiendo del nivel que ocupen en la organización. Pero yo creo que todo derivado del tema de cultura de inocuidad, todos los colaboradores deben de ser capacitados y reforzamiento de la capacitación las veces necesarias. Te agradezco mucho, Lourdes. Y pues bueno, con esto llegamos al final de la sesión de preguntas y por ende al final del webinar de hoy. Te quiero dar las gracias, Lourdes, por haberte dado el tiempo y el espacio para compartir tu experiencia con todos nosotros. En nombre de NSF International, le damos las gracias a toda nuestra audiencia por la excelente respuesta que tuvo el webinar y los invitamos a seguir participando en las próximas sesiones que estaremos programando. Recuerden que todas las preguntas van a ser respondidas, las vamos a recopilar todas en un archivo y la sesión de hoy va a quedar grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar y compartir cuantas veces quieran. No sé si Lourdes quieras compartir algo más. Pues muchas gracias por haber participado. Me encanta poder compartir con ustedes este tema tan relevante. Espero haber ayudado a reforzar información para muchos y para otros tal vez que era algo nuevo, pues hacerles ver la importancia de este tema. Muchísimas gracias y espero nuevamente compartir con ustedes en otra experiencia. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente resto de su semana. Hasta pronto.